Casi nunca las despedidas son agradables, son momentos tristes normalmente. Bueno, estamos despidiendo del estudio de Lucas, ¿verdad? Ya va a ser la última predicación aquí en el Evangelio de Lucas, así que vaya al final, Lucas capítulo 24, si tiene Biblia busque allí, si no, alguien también le va a ayudar a encontrar allí en la palabra, le va a acercar para que puedan estar leyendo. Son pocos versículos, son los últimos que escribe Lucas ahí al final de este Evangelio. Y como mencionaba, las despedidas suelen ser tristes, ¿verdad? Y si bien ahora nos estamos despidiendo de este estudio, resulta que al final de este estudio lo que está sucediendo es que los discípulos se están despidiendo del Salvador. Los discípulos se están despidiendo de Jesús. Y afortunadamente hoy día, cuando alguien viaja a algún lugar o se está yendo, tenemos la mensajería instantánea, tenemos videollamadas que están en las antípodas de nuestro mundo y nos podemos comunicar en tiempo real sabiendo que llegaron bien. Algunos de nosotros que no somos tan grandes, pero en nuestra juventud no teníamos esto de la mensajería instantánea. Por ahí, si alguien se acordaba y llamaba por teléfono que llegó, no nos enterábamos. ¿Quién de los que está acá escribió alguna carta alguna vez por correo y tuvo que mandar? Yo también, ¿no? Tuvimos que mandar una carta para avisar algo. Yo no me olvido, tenía como 14 años, 15, y estaba en Chiloé, la isla de Chiloé, en el sur de Chile, y tuve que mandar un telegrama a mi casa. Y me respondieron con un telegrama cortito, me fueron a avisar ahí al lugar donde estaba, una serie de islas ahí en el sur de Chile. Había, obviamente, como joven, me quería quedar más días, entonces pedí permiso para quedarme y también pedí un poquito de plata para quedarme unos días más. Entonces mi papá me responde y dice, no tengo plata. Lo guardé por ahí, tiene que estar en algún cajón ese telegrama. Y los años 90, a mediados de los 90, era la manera de comunicarnos, ¿no? Pero antes, cuando alguien se despedía o se iba a otro lugar, era triste, y no lo vamos a volver, no sabemos cuándo nos vamos a volver a encontrar. Y hoy día no nos afecta tanto esto. Y quizás sí, cuando las despedidas son definitivas, ¿no? Cuando tenemos que despedir a alguien para siempre. Ayer recibí una triste noticia de Dulce y Algas, ¿no? Cuando parte alguien que es querido, uno tiene tristeza, pero cuando es un creyente uno se goza porque sabe que está en un mejor lugar, ¿no? Ayer partió la presencia del Señor mi primera maestra de escuela dominical, ¿no? Así que la recordé con mucho cariño ayer y bueno, les pido oración por su hija especialmente y su esposo. Ella se llamaba Olga. Y bueno, uno se goza de saber de que hay personas que han terminado con su dolor aquí, ¿no? Estaba padeciendo una enfermedad hace mucho tiempo, pero están disfrutando de algo mucho mejor, ¿no? Y como dije, las despedidas definitivas son difíciles en esta vida, cuando sabemos o no sabemos si vamos a volver a ver, ¿no? De este lado, o más bien tenemos la certeza de que de este lado del cielo no vamos a volver a ver a esas personas que amamos tanto, y nos llenamos de tristeza cuando alguien parte. Por eso es bastante extraño lo que sucede al final del Evangelio de Lucas, porque Jesús se está despidiendo. Ya no lo van a volver a ver más, pero sucede algo bastante extraño. Vaya conmigo a la porción del día de hoy, Lucas capítulo 24, vamos a ver solamente los últimos 4 versículos. Dice así, verso 50 en adelante. Lucas 24, verso 50 al 53 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, nuevamente rogamos que tú nos hables en esta mañana, que uses esta porción para exhortarnos a nosotros y ver también de qué manera nosotros hemos de acercarnos a Jesucristo, al menos relacionarnos con Él, y de qué manera el hecho de saber de que Cristo ya no está en este mundo y está en la gloria, nos afecte y cómo deberíamos adorarlo y regocijarnos también en Él, sabiendo qué es lo que sucede en el presente. Señor, gracias porque
el conocer el pasado de la vida de Cristo nos ayuda a vivir el presente para enfocarnos también a lo porvenir, al futuro, pensando que lo que nos aguarda es mucho mejor de lo que estamos aún disfrutando en el día de hoy. Así que gracias, Señor, porque podemos estudiar libremente tu palabra y rogamos que tú nos hables y nos desafíes, Señor, a cada uno conforme a la necesidad particular de cada uno de los que hemos venido aquí esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda parece extraña la reacción de los discípulos, dijimos, ante la despedida definitiva de Jesús al ascender a los cielos, ¿no? Que no fuera de tristeza, sino de alegría. Dice que volvieron a Jerusalén, con gran gozo. Lucas comienza su evangelio, ¿se acuerda? Capítulo 2 de Lucas, cuando se anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús, ahí a las afueras de Belén, y dice, les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y ahora Lucas nos termina su exposición, su investigación, ¿no?, de los hechos de Jesucristo, reflexionando sobre esta pregunta. ¿Por qué los discípulos sintieron gran alegría cuando Jesús se va? ¿Por qué los discípulos están tan alegres cuando su Salvador, cuando su Maestro, cuando su líder ahora los abandona, entre comillas, los deja? Y obviamente nos hace preguntar a nosotros si sucede lo mismo a nosotros. Saber que Jesús ya no está en medio nuestro, o el hecho de que está en los cielos, nos llena de alegría. Si realmente hago lo mismo que hacen los discípulos, dice que ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Es la misma respuesta en nuestra vida? Pues nosotros estamos también como ellos, si bien no estuvimos personalmente con Cristo, pero Cristo ha tenido un encuentro con nosotros, y si aún no, bueno, has venido aquí porque de alguna manera Cristo quiere tener un encuentro personal contigo, ¿no? Y encontrarse contigo para tener una relación personal contigo. Pero ¿de qué manera afecta esto a nosotros saber, de comprender? En este caso los discípulos ven a Jesús ascendiendo a lo alto y ellos lo adoran y se regocijan. Saber nosotros que Jesús está en los cielos, para algunos es sentido surge este sentimiento de desesperación. No lo siento, pero no lo tengo a mi lado. Pero podemos aprender de ellos que también podemos responder adorándolo y regocijándonos. Antes de ver, sin duda, las implicaciones del día de hoy, recordemos que Lucas escribe este evangelio y también el libro de Hechos, ¿no? Y Hechos comienza precisamente diciéndonos en el primer capítulo de Hechos que Jesús estuvo durante 40 días, ¿no?, después de su resurrección, 40 días entre los suyos, y luego de eso ascendió. Así que acá lo menciono porque Lucas pareciera como que Jesús resucitó, se aparece a sus discípulos y ascendió, ¿no? No nos menciona esto. Pero recordemos que este último capítulo de Lucas viene a ser como este encuentro de conjunto con el libro de Hechos, ¿no? Esa intersección ahí en el medio, y tenemos que ver también, al menos en los acontecimientos, también con lo que sucede en el libro de Hechos capítulo 1. Así que sabemos que durante 40 días después de su resurrección, Jesús estuvo apareciendo a muchos. Dice Pablo que se apareció a Cefas, a Pedro, a Jacobo, a 500 al mismo tiempo, y estuvo allí con muchos, pero luego de esos 40 días, Él ascendió a los cielos. Y sucede esto que en el Evangelio Lucas nos relata desde el punto de vista, de alguna manera, de los discípulos, la bendición que ellos reciben de parte de Cristo, que Él es llevado a los cielos y cómo ellos le adoran, vuelven con gozo y están allí adorando, alabando y bendiciendo al Señor. Entonces, yo quiero que en esto que acontece muy breve, mencionado por Lucas, podamos ver al menos 3 razones. Pues dijimos, ellos, los discípulos, al ver a Jesucristo ascendiendo a los cielos, se están despidiendo, y podría ser triste para ellos, pero ellos responden adorando y regocijándose. ¿Qué podemos aprender? ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos se gozan? ¿Por qué los discípulos alaban a Cristo, adoran a Cristo cuando Él los deja? ¿Por qué lo hacen? Bueno, queremos encontrar algunas razones hoy, en esta mañana, al menos 3, que nos ayudan a nosotros a comprender por qué ellos responden así, para que nosotros también
podamos responder de la misma manera, sabiendo por qué, ¿no? Entonces quizás, si vemos el primer punto hoy es, ¿cuál es la primera razón de por qué al Jesús dejar a sus discípulos, ellos le adoran y se regocijan? Es porque el ministerio terrenal de Cristo está llegando a su culminación. Está siendo el término, ¿no? Es lindo llegar al final de algo, ¿verdad? Es lindo llegar al final, no sé, a aquellos que están estudiando. Hay algunos que terminan este año sus estudios secundarios, ¿verdad? Y va a llegar el fin ahí, ¿no? De ese tiempo. Algunos el año que viene, ¿no? Y algunos están terminando algunas labores en sus hogares. O llegamos al fin de un proyecto y culminamos. Y eso es satisfactorio, ¿no? Bueno, Jesucristo está llegando al final de su ministerio terrenal. Continúa su ministerio, pero está llegando al final de su ministerio en la tierra. Jesús no dejó esta tierra, porque, ¿qué nos dice Juan capítulo 1? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cristo fue rechazado en la tierra y sigue siendo rechazado en el día de hoy también. Cristo fue crucificado por hombres pecadores. Pareciera que fue derrotado, pareciera que se frustró su venida, pero no es así. Sino que, como dice Juan 17, fue porque había cumplido la obra que el Padre le había encomendado, de venir a dar su vida por los pecadores, ¿no? Él dice ahí en Juan capítulo 16, antes de su muerte, le dice a sus discípulos: salí del Padre y he venido al mundo, dejo el mundo y ahora voy al Padre. Esto es parte de mi obra. Por lo tanto, la razón por la que los discípulos están adorando a Jesús, están llenos de gozo, a pesar de que Él los está, entre comillas, abandonando, dejando, es porque han comprendido, ya después de varios días con Él, de que su obra terrenal está llegando a su fin, porque es parte del plan de Dios, ¿no? ¿Cuál fue la obra que Jesús vino a este mundo? ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús vino a este mundo? Vamos al inicio, en su encarnación, Mateo capítulo 1, el ángel le dice a José la razón de por qué Jesús venía al mundo. ¿Se acuerda? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y resulta que, como nos dice la Escritura, el pecado entró al mundo por un hombre, ¿no? Y por ese hombre a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el verdadero problema de la humanidad. Y así como el pecado, por el pecado de Adán, toda la humanidad quedó sumida en el pecado y en el castigo del pecado y la muerte, según lo que nos dice Romanos 5, ninguna obra buena nuestra, ninguna penitencia ni ningún esfuerzo puede lograr borrar nuestros pecados. Vamos al Antiguo Testamento y vemos que Dios dispuso de sacrificio para que los pecados de estos que se acercaban a Dios fueran remitidos, pero era por un tiempo, hasta que volvían a pecar, cuando se ofrecía por un pecado cometido, o cuando era el día de la expiación, que era el día del sacrificio nacional, una vez al año, donde se ofrecía por todo el pueblo, pero tenían que hacerlo un año y otra vez y más sangre, y nunca podía borrar los pecados, eran cubiertos los pecados con la sangre del Cordero inocente, pero Cristo vino para borrar nuestros pecados y reconciliarnos para siempre con ese Dios santo que demanda, ¿no?, el justo juicio sobre el pecado. Por lo tanto, estamos perdidos y necesitamos ¿de qué? Necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien que venga a redimirnos. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Y esa es la misión de Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús, al subir a los cielos, fue el punto final, el cumplimiento, de alguna manera, el ministerio terrenal de Cristo. En mismo Lucas capítulo 22, un poquito atrás, capítulo 22, verso 69, Jesús está ante el concilio allí, en el tiempo en que lo están juzgando, y dice verso 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Él le está diciendo, ¿no? Esta fue la profecía que les hizo a los líderes allí cuando lo están juzgando,
Ok, mi ministerio ahora terrenal llega a su fin. Desde ahora ya no voy a estar aquí. Estaré a la diestra del Padre con poder. Y allí, ¿no?, vemos que la razón por la que los discípulos pueden alabar a Cristo, pueden gozarse, que Cristo ya los está dejando, es porque Él está llegando al cumplimiento de su obra en este mundo. Él ofreció un solo sacrificio por los pecados para siempre, ¿no? Y tenemos Hebreos que nos dice, ¿no?, por un solo sacrificio hizo santos una vez y para siempre a todos los que se acercan a Él, ¿no? Como lo dijimos hace un momento, por medio de la fe y el arrepentimiento hay salvación en Cristo. Y eso es posible porque Él hizo su obra en esta tierra y no quedó pendiente, no quedó algo, bueno, yo vengo, yo pongo el 80 y ustedes ponen el 20. O exagerémoslo más, yo pongo el 99,9 y ustedes ponen el 0,1. ¿No? Esfuércese un poquito, ayúdenme. Cristo vino a cumplir su obra de manera perfecta. Por eso es que en la cruz, ¿se acuerda una de sus frases? Dice, consumado es. Consumado es. Tetelestai. Está completo. El precio fue pagado. Ya no hay deuda. Y Jesús, el Dios eterno, se hizo hombre para nuestra salvación. El hecho de que ahora haya ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre nos muestra precisamente eso, que cumplió su misión en la tierra, y eso debería llenar nuestros corazones de gozo y adoración como los discípulos. ¿Te das cuenta? Piensa en lo siguiente, lo mencionábamos recién, ¿cómo sería si Cristo no hubiese completado su obra aquí en la tierra? Si hubiese quedado algo pendiente. No habría esperanza. Si Él hubiese quedado en la tumba. ¿Qué dice Pablo en Corintios 15? Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. O sea, ¿de qué sirve creer en Cristo si Él nos resucitó? Pero nos reunimos un domingo precisamente porque Cristo vive. ¿Amén? Y esa es nuestra fe. Esta es la primera vez que Lucas nos dice aquí específicamente que los discípulos adoraron a Jesús. Lo vemos a través de todo el relato que lo estuvimos viendo. Jesús calma la tempestad, ¿se acuerda? Y los discípulos, ¿qué hacen? Están asustados, ¿no? Se preguntan, ¿y quién es este? Jesús dice un montón de su profecía, yo tengo que ir y ser entregado a los sacerdotes, a los líderes allí. Y Pedro que dice, no, Señor, ni se te ocurra, yo voy a ponerme adelante. Y todo el tiempo allí intentando a ayudar, colaborar o no entender lo que Cristo está diciendo. Pero por primera vez, al menos Lucas nos dice, y ahora adoraron al Salvador. Y adoraron porque comprendían que su obra fue completa, que la salvación es plena. Y si Jesús realmente resucitó y ascendió a los cielos, como ellos presenciaron, entonces nosotros nos podemos unir a su adoración y a su gozo. Y esto es lo que significa que nuestros pecados son perdonados en su nombre. Eso es la obra, es lo que cantábamos al principio, la primera alabanza. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. ¿Por qué? Bueno, porque pagó una parte. No, porque todo el precio fue pagado, porque la obra ya está hecha y nosotros podemos disfrutar de la reconciliación con Dios por medio de ¿qué? De la sangre de Jesucristo, de su obra culminada aquí en esta tierra. Y tenemos esperanza tanto en esta vida como en lo porvenir, porque Jesús está a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque culminó su obra aquí, porque terminó su obra aquí y está esperando el día que regrese para encontrarnos y llevarnos con Él. ¿Por qué? Porque Él terminó su obra aquí. ¿Puedes adorar al Señor con gozo por esto? Cuando nosotros vemos nuestra vida aquí en este mundo, y muchas veces nos cuesta lidiar con, no, muchas veces, todo el tiempo nos cuesta lidiar con nuestros pecados, ¿verdad? Luchamos, como Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo porque veo esta ley dentro de mi cuerpo, mis miembros, que tiende al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, dice, ¿verdad? Dice Pablo, de que ahora ya el pecado no se enseñorea de mí. En Cristo Él venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás, y ya podemos disfrutar de una vida victoriosa.
podemos disfrutar de una vida en victoria en Cristo. ¿Y por qué? Porque el Señor terminó su obra. Ya no hay nada pendiente. Y ellos adoran porque el Señor completó su obra. Y pueden enfrentar ahora las mismas cosas que antes los hacían dudar, que los tenían temerosos. ¿Se acuerdan? Unos días antes nomás ahí, todos juntos estaban temerosos, temblorosos, dudando. Pero ahora adoran con confianza porque han comprendido. Ahora tu vida, ¿cómo enfrentas tu día a día? Tenemos luchas en nuestro interior, lo estuvimos estudiando los días miércoles, hay un montón de circunstancias a nuestro alrededor, el sol que nos enfrentamos y puede responder como una zarza en el desierto o como un árbol plantado junto a agua. ¿Se acuerda cuál es la diferencia? Uno es el corazón que confía en el hombre, en su propio corazón, y otro es el corazón que confía en Dios. Y esa es la diferencia. ¿Puedes adorar al Señor de la misma manera que los discípulos y llenar de gozo tu vida? ¿Cuál sería la razón? El Señor terminó su obra y puedes descansar en su obra plena. Pero hay una segunda razón. La segunda razón por la que los discípulos adoran y se regocijan ahora que Cristo los deja es porque ahora comienza, así como termina su obra, ahora comienza su ministerio en los cielos. Y esto quizás es donde hay más dudas en nosotros cuando nos sentamos a estudiar acerca del ministerio de Cristo hoy, porque la mayoría de lo que conocemos, anunciamos y predicamos tiene que ver con el ministerio de Cristo terrenal, ¿no? Él pagó en la cruz, murió, dio su sangre, fue sepultado, resucitó. Bueno, pero ahora está en los cielos. ¿Y ahora qué hace Cristo? ¿Qué está haciendo? ¿En qué está ocupado? Bueno, ellos adoran a Cristo porque ahora también comprenden que comienza su ministerio celestial, ¿no? Y Jesús les había dicho a sus discípulos ahí cuando están en la cena respecto a su partida y al hecho de que en su momento cuando están donde Él instaura la Santa Cena, ¿no? Están con ellos ahí en el aposento alto. Hay tristeza, pero el Señor le dice: si me amaran, se habrían regocijado porque voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahí en Juan capítulo 14. No negaba su propia deidad, sino que se refería a las limitaciones de su humanidad. Recordemos que Cristo, como dice Filipenses, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. De alguna manera Jesús no se despojó de ninguna de sus atribuciones divinas. De nada, Él no se hizo menor. Pero lo que Él hizo es que se limitó a este cuerpo humano. Pero ahora que está sentado a la diestra del Padre, ya no tiene esa limitación. Durante su ministerio terrenal, Jesús se limitó voluntariamente a depender del Padre en lo humano, como tú y yo también. Necesitamos depender de Dios. Su gloria estaba velada, ¿no? Se sometió a la voluntad del Padre, incluyendo el morir en la cruz. Pero al regresar al Padre, ha sido restaurado a ese lugar de gloria, de poder que le corresponde desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y como prometió, ¿no? Iba a enviar la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, en nosotros, sobre sus discípulos, para capacitarlos para la vida presente, ¿no? Y para el ministerio aquí. Entonces, en cuanto a esto, el hecho de que ellos adoran a Cristo porque los deja y se llenan de gozo porque saben que ahora comienza su ministerio celestial. ¿Y cuáles son las implicancias de eso? Hay varios aspectos del ministerio celestial de Jesús y vamos a considerar algunos de ellos, porque, Cristo está en los cielos. ¿Qué significa eso? Bueno, primero significa que reanudó esa gloria que tenía con el Padre. Busque Juan 17:5, un poquito más adelante en el libro que viene. Juan 17, Jesús está orando al Padre y le dice esto. Antes de la crucifixión, Jesús oró así. Verso 5 de Juan 17 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús está haciendo una afirmación. Jesús está diciendo que Él es preexistente con Dios, uno en gloria con Él, poseyendo la misma esencia de Dios. Esto no tenemos todo el tiempo para desarrollar esta doctrina, pero la Escritura nos muestra un Dios
trino. ¿Qué significa eso? Tri viene de tres. ¿Tenemos tres dioses? No. ¿Tenemos un Dios que tiene tres manifestaciones? No. Tenemos un Dios, en esencia, que subsiste en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, no es que por momentos Dios se relaciona contigo como Padre y que por momentos después se relaciona contigo como Hijo y que de repente Dios se relaciona contigo como Espíritu Santo. No, eso es una herejía, ¿no? Que es las distintas manifestaciones. No, tenemos tres personas distintas, pero que subsisten en un solo Dios. Es un solo Dios. Por supuesto que esto nos cuesta a nosotros creerlo en la limitación de nuestra mente. Se han intentado dar montones de ejemplos, ¿no? Pero no logramos comprender a uno, ¿no? Porque todos son limitados, ¿no? Pero comprendemos que Dios nos ha revelado esta doctrina y Cristo lo está manifestando aquí en Juan cuando dice: devuelve esa gloria que tuve antes de que el mundo fuese. ¿Qué significa eso? Bueno, bien rápido, que Cristo no es un ser creado, ¿no? Y muchas personas, y aún incluso algunos creyentes a veces dudan, bueno, ¿Jesús fue creado? Y claro, pues si nació en el año 0, entonces fue creado allí. Pues yo nací en el año, hace 40 y tantos años, entonces yo fui creado en ese momento. Y, claro, yo vine al mundo en ese tiempo. Ahora, Jesús lo que hizo fue tomar forma de hombre, pero eso no significa que Él comenzó a existir ahí, sino que el eterno Dios, trino, existe, es eterno. Por lo tanto, el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Y en esto vemos que lo que sucede en la ascensión de Cristo es que Él reanuda, no es que ahora Cristo fue glorificado y desde ese momento tiene gloria, no. Él siempre ha estado en la gloria con el Padre, solamente que Él voluntariamente decidió humillarse y venir a nuestro mundo. Hablaba con Juan en la semana y decía, esa imagen espacial, ¿no? Esa foto espacial de la Tierra, no sé si la has visto, ¿no? Donde muestra en todo el espectro del universo, muestra la Vía Láctea, y en la Vía Láctea un manchoncito así, un punto, dice, esa es la Tierra. Que ni se alcanza a ver, por supuesto. Bueno, en ese punto allí, el creador de todo esto decidió venir allí y relacionarte contigo para morir por tus pecados. Entonces no es que Él comienza a existir, Él desde siempre existe, y en su oración Él le está pidiendo: Señor, devuélveme esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Por lo tanto, nos dice que Él es participante también de la creación. Nosotros recordamos que Jesús, cuando en un momento antes en el monte de la transfiguración, con Pedro, Juan y Jacobo, Él les muestra un poco de su gloria, ¿no? Pero ahora que ha sido restaurado, está sentado a la diestra de Dios. Apocalipsis, capítulo 5, verso 13, si lo quieren anotar, dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, honra, gloria, el dominio por los siglos. Jesús ascendió a lo alto, donde comparte la misma gloria que el Padre, y el hecho de que Jesús haya ascendido a la diestra del Padre y haya recuperado esa gloria existente desde siempre en Él, pero ahora en un cuerpo humano glorificado, ¿sabe qué? Trae esperanza de que un día también nosotros resucitaremos y podemos disfrutar de esa gloria también en un cuerpo, no como el nuestro que está afectado por el pecado, sino con cuerpos transformados. Nuestros cuerpos resucitados un día compartirán esa gloria. Y esa es nuestra esperanza, porque nuestro cuerpo tiene manifestaciones de dolor, de enfermedad, de pecado, del desgaste propio, como dice Pablo, lo exterior se desgasta, y eso es evidente, pero tenemos nuestra esperanza no está en cuán mejor va a ser ese desgaste, o cuán más lento va a ser. Por supuesto que eso nos preocupa y tomamos medidas para eso, pero mi esperanza no está, o nuestra esperanza no debe estar en que vamos a tener una mejor salud ahora. Ojo, preocúpese por su salud, ¿no? Pero nuestra esperanza está en que un día
aquello que no podemos hacer de este mundo por nosotros mismos, Él lo va a hacer por su poder, darnos unos cuerpos completamente ajenos al pecado. Y esa es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo vino a este mundo, tomó forma de hombre, tomó humanidad, y ahora esa misma humanidad ha sido, o en esa humanidad ha sido restaurado a esa gloria que tenía desde antes, pero ahora en un cuerpo transformado, y nos da esperanza a nosotros de que un día estaremos allí también transformados en nuestros cuerpos. Pero dijimos, la razón de que los discípulos adoran y se gozan es que Jesús comienza su ministerio celestial, y una de las implicancias de que Él comienza es que ahora vuelve a esa gloria que tenía desde antes con el Padre, pero también en que inicie su ministerio intercesorio por su pueblo. Si quiere buscar conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8, si quiere anotar, Romanos 8, verso 34. Romanos 8, 34, para los que están tomando nota, yo lo leo, dice así: ¿quién es el que condenará? ¿Se acuerda el contexto de esto? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará? Todas estas preguntas que hace Pablo en Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8, 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, lo que acabamos de ver, pero fíjese, dice ahí, el que también intercede por nosotros. El que intercede por nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 25, si quiere anotar, Hebreos 7, 25. Dice así: por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 25. Viviendo siempre para interceder por ellos. Y esta intercesión no solo implica presentar nuestras peticiones o necesidades al Padre, sino que, ¿se acuerda qué tenía que hacer el sumo sacerdote en los sacrificios? Bueno, lo vamos a ver cuando comencemos a estudiar Pentateuco la semana que viene. Bueno, nos va a llevar una semana, va a llegar a eso, a Levítico. Pero el sumo sacerdote una vez al año derramaba la sangre de un cordero inocente, ¿no? La tomaba en un cuenco y entraba al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, y la derramaba en la tapa del arca, ¿no? ¿Vieron Indiana Jones? ¿Sí? La tapa del arca esa ahí, bueno, no era esa, ¿no? Pero para que se recuerde la imagen. Allí, ¿no? En la tapa del arca, cubría completo, ¿no? Y ¿qué es lo que hacía eso? Bueno, era vindicada la santidad de Dios. ¿Por cuánto? Por un año, al menos, ¿no? Hasta que nuevamente se tenía que ofrecer. Bueno, Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, según lo que dice Juan, ahora está intercediendo por nosotros. ¿De qué manera? Su sangre presentada en la misma presencia del Padre como propiciación por nuestros pecados. Es lo que dice Primera de Juan. ¿Se acuerda? Primera de Juan 2. Voy a ir citando varios pasajes porque son necesarios para poner entendimiento a lo que estamos enseñando. Pero Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2, dice: hijitos míos, ¿no? Primera de Juan 2, 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¡ops! Sí, porque ¿no? Todos pecamos, ¿no? Porque Juan está diciendo esto: hay quienes dicen que no han pecado, y esos son mentirosos, y ese es mentiroso Dios, porque todos hemos pecado, ¿no? Pero les dice, ¿sabes? Le escribo estas cosas para que no pequen, ¿no? No para que sigan pecando, para que no pequen. Pero saben que si pecan, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay esperanza de que la santidad de Dios no nos fulmine. ¿En quién? En Jesucristo, que está presentando su sangre delante del Padre para que nosotros no fuésemos consumidos. La santidad de Dios es como el sol, decía alguien. ¿Qué nos da el sol? Vitamina D en sus ondas más bajas, ¿verdad? Nos da vida, nos da calor, nos da luz. Pero acerquémonos al sol. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa? ¿Se acuerda Ícaro? ¿Se acuerda la leyenda griega? Ícaro, con sus alas de cera, se acercó al sol, se derritieron abajo. Es tan poderoso que peligroso si nos acercamos demasiado. Bueno, la santidad de Dios es algo parecido. Da tanta vida, transforma, pero si nos acercamos tanto, no podemos. Por eso hay alguien que tiene que estar ahí entre medio. ¿Quién es? Jesucristo.
y su sangre, siendo propicia para nosotros. Tenemos de continuo a Dios a través de Jesucristo, que es nuestro abogado. El Señor Jesucristo ascendió y es nuestra conexión con la misma presencia de Dios, y por medio de Él tenemos acceso al Espíritu o en el Espíritu al Padre. Entonces, en la ascensión de Jesús al Padre debería motivarnos a nosotros para adorarlo y regocijarnos, porque Él está allí intercediendo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, porque su sangre sigue fresca allí para interceder por nosotros. Pero también la ascensión de Jesús, al comenzar su ministerio celestial, es el inicio o inicia la preparación de un lugar para nosotros. Es interesante esta idea. Juan 14, ¿se acuerdan? Busquémoslo ahí. Juan capítulo 14. Me encanta la ternura de Cristo y las palabras que escoge, ¿no? No se turbe vuestro corazón. Porque ¿qué le está diciendo en Juan 14, 15 y 16? Mira que yo me voy. Acá no hay adoración ni gozo. Están tristes porque el maestro se va. Entonces le dice, no se turbe vuestro corazón. Que es en Dios, bueno, que es también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él le dice a sus discípulos que se iba a preparar un lugar y que vendría otra vez para llevarlos con Él a ese lugar que Él está preparando. Por supuesto, uno en lo humano dice, ¿por qué el Señor de la creación, que por medio de su palabra dijo que la luz existiera y las estrellas existieran, tiene que ir a preparar un lugar, ¿no? En nuestra humanidad pensamos, ¿por qué tiene que preparar un lugar? Él podría ser así y está todo pronto y listo. ¿Acaso no podría simplemente decir la palabra y ya está? Pero obviamente en el contexto vemos que el lenguaje que presenta habla del cuidado individual del Señor por cada uno de los suyos. Y aún incluso podemos ir un poco a la cultura. El Señor, ¿no? Está preparando el lugar como el novio en la cultura oriental, cuando se desposaba, tal como lo hizo José y María. ¿Qué hacía el novio? Se iba a construir. ¿Se acuerda que dice Génesis? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué significa eso? Se van de la casita aquí, ¿no? Vaya, prepare un lugar. Y el novio iba a preparar un lugar, muchas veces también con la dote que se recibía, pero preparaba el lugar, y hasta que no tenía, y le ayudaban los amigos a preparar el lugar, una casa, y hasta que no estaba listo, ¿no? Él no volvía. Entonces, el novio, cuando ya estaba pronto todo eso, ¿qué venía? Venía a buscar a la novia. ¿Se acuerda el relato de la parábola de las 10 vírgenes? Dice, cuando venga el novio, ¿por qué? ¿Por qué tiene que venir el novio así de sorpresa? Bueno, porque ya están desposados y resulta que ya estaba pronto el lugar para ir a estar con él. Y por eso es que Pablo ocupa esta imagen de Cristo como la novia, la iglesia como la novia de Cristo. Él ya fue, y no es que todavía le faltan materiales, no está muy caro en el cielo. No, significa que Él está guardando, porque es lo que dice Pedro, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y aún es paciente para con todos. Pero Él viene por su iglesia. Pero esto es, como dijimos, ¿no? Los discípulos adoran a Cristo, se llenan de gozo porque comienza su ministerio celestial, y eso tiene que ver con que su gloria es de vuelta, con que está intercediendo, con que está preparando un lugar, con que Jesús al ascender también inicia su dominio presente y también futuro sobre el cielo y la tierra. Primera de Pedro 3, 22, si lo quiere anotar, Primera de Pedro 3, 22, Pedro nos dice que Jesús está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le fueron sometidos ángeles, autoridades y potestades. Pablo dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, ¿no? Que está sobre todo principado, autoridad, señorío, sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, en este tiempo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo
sus pies. ¿Qué significa? Que Jesús, al ascender a los cielos, comienza su ministerio celestial, y eso significa que todo está sometido a Él. ¿Qué significa eso? Que no hay nada por encima de Él, que no hay nada en el cual Cristo no gobierna. El reino presente y futuro están bajo Cristo, y aunque aún en el tiempo presente sus enemigos aún no le son sujetos, porque aún Satanás está suelto y está haciendo de la suya en este mundo, pero cuando regrese se establecerá, ¿verdad?, su gobierno sobre toda la creación, donde ya nada, ni aún el enemigo podrá engañar a nadie más. Y podrá el Señor Jesucristo gobernar sobre todos, donde, como dice Filipenses, todos tendrán que reconocer un día que Jesús es el Señor. El hecho de que Jesús es el Señor hoy nos debe a nosotros a recordar de que no hay nada que se le sujete, y aunque vemos que el mundo parece que sale de control, al Señor no se le escapa de las manos. Un día sí, todo volverá al control, y será mejor que el Edén incluso. Y nuestra esperanza está en eso. Entonces los discípulos adoran a Cristo porque saben que comienza su ministerio celestial, y tiene que ver con esto también, con que está preparando ese lugar, pero también con que todo está siendo sometido a Él, pero también resulta en que así como Él va, se cumple la promesa de que el Padre y el Hijo envían ¿a quién? A la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ¿se acuerdan? Juan les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría, pero si me voy, Él vendrá y estará con ustedes y en ustedes. Dos preposiciones diferentes. Con, al lado, y en, adentro. Entonces, por medio del Espíritu Santo, los discípulos, como dice Hechos, que precisamente lo consigna Lucas, recibirán el poder para poder llevar adelante la obra que el Señor nos ha encomendado, pero también enfrentar la vida que seguimos viviendo en este mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, el Espíritu da dones a la iglesia para la edificación de la iglesia, para la bendición de la iglesia, para la expansión de la obra de Cristo. Por eso la ascensión de Jesús debería a nosotros hacernos adorarlo y regocijarnos, porque significó la culminación de su ministerio terrenal, pero también el comienzo de su ministerio celestial y todas las bendiciones que tenemos en esto. Pero para terminar, lo último, la ascensión de Jesús debería hacernos adorarlo y regocijarnos, porque significa el comienzo de nuestro ministerio como sus representantes terrenales. Entonces, los discípulos adoran a Jesucristo, los discípulos se llenan de gozo, porque ahora también significa que comienza un ministerio no solo en la vida de ellos, sino que por medio de ellos. Por lo tanto, por medio de ti y de mí, como hijos e hijas de Dios. ¿Por qué Jesús no se llevó a sus seguidores? Porque Él se va y dice, bueno, llevamos nosotros también. Los dejó aquí porque aún tenían una obra que hacer en su nombre. Como vimos antes, hace unas semanas atrás, tenemos una misión, y es proclamar, ¿qué cosa? El arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Se acuerda que decía allí? Verso 47 de capítulo 22, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Quién iba a hacer esa obra? Los discípulos. Entonces los discípulos adoran y alaban porque ahora también comienza una obra por medio de ellos. Y es esencial que el Espíritu Santo venga a ellos para poder llevar adelante con éxito esta misión. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Esa misión tiene éxito cuando dependemos ¿de quién? Del Espíritu Santo, lo decía ella al final, ¿no? Y aquí yo enviaré, verso 49, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto, hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquello que yo les encomiendo hacer, no lo pueden hacer por sus medios. Necesitan de los recursos celestiales. Y esa es una buena definición de ministerio. Yo siempre la repito, es de Warren Wiersbe. Dice al menos 4 cosas. El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos, lo primero, satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos, y ahí entramos nosotros, para gloria de Dios. Entonces, los recursos de Dios, ¿qué son los recursos de Dios? Toda bendición celestial en los lugares celestiales en Cristo. Adopción, reconciliación, salvación, todo lo que hay en Cristo. Esos recursos satisfacen la necesidad de los hombres. ¿Cuál es la mayor necesidad de los hombres? ¿Hambre? ¿Sed? ¿Ropa? ¿Dinero? Resolver el problema del pecado. ¿Y cómo lo hace? Por medio de canales amorosos. ¿Quiénes son esos canales amorosos? Y tú y yo. Tú y yo somos esos canales. ¿Qué hace un canal? Y se queda quietito que pase lo que va a pasar por ese canal. Si es un canal de agua, está allí. Sirve, ¿no?, de conexión entre lo que... ¿Qué es lo importante en un canal de regadío? El agua que pasa por ahí puede ser de tierra, puede estar recubierto, puede estar con cemento, de concreto, como sea. Pero si no pasa agua, es el recurso que pasa por allí. Y por último, para la gloria del Señor, ¿no? Entonces, ellos adoran a Dios porque ahora comienza su ministerio como sus representantes. Y estos deben tener su bendición sobre sus vidas. Fíjese cómo dice ahí, alzando sus manos, ¿qué dice verso 50? Los bendijo. Los bendijo. Nosotros solemos pensar en una bendición como un gesto amable, ¿no? Pero Jesús no solo les desea lo mejor a sus discípulos, sino que su bendición es absolutamente esencial para ellos y para nosotros, si queremos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Sin la bendición de Jesús podemos tener y hacer grandes cosas, pero que no van a resultar en frutos, sino que van a ser esfuerzos humanos solamente. Si el Señor no edifica la casa, dice el Salmo 27, ¿se acuerdan? 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La bendición de Dios significa que los resultados de nuestro trabajo no son proporcionales a nuestras habilidades, a nuestro esfuerzo, a nuestra sabiduría, sino que los resultados tienen un impacto espiritual duradero que jamás nosotros podríamos lograr con nuestra fuerza, porque es la obra de Dios y su bendición es todo lo que necesitamos. Pero también, como dice ahí, le adoran antes de trabajar para Él. La adoración siempre precede al trabajo. Ellos no se volvieron locos y salieron a hacer las cosas, que es nuestra tendencia, ¿no? Nuestra tendencia es hacer, y queremos hacer, porque si no estamos haciendo nada, parece que Dios no está haciendo nada. Hay un libro de Miguel Núñez que el título y aborda esta idea, dice, de ser antes de hacer. Nuestra tendencia es hacer, pero tenemos que entender qué es lo que somos en Cristo antes de poder hacer cualquier cosa. Y ellos le adoran antes de ponerse a trabajar. Cualquier trabajo que hagamos para el Señor debe ser la plenitud de nuestro corazón en adoración a Él. Y una de las principales causas de agotamiento, de desviarnos de lo que es nuestra tarea como hijos de Dios, es que adelantamos el trabajo a la adoración. Es mejor adorarlo. Y se adora en la intimidad, principalmente. Por supuesto, ahora lo hacemos juntos. Pero es más importante Dios en tu corazón que Dios en tus manos. Si no pasa primero por el corazón, no sirve de nada que Dios se manifieste en tus manos y en tus pies. Primero tiene que pasar por el corazón. Y estos tienen gozo porque eso es lo que sustenta sus ministerios. Lucas comienza con gran alegría al anunciar el nacimiento de Jesús, termina con los discípulos llenos de gozo al ver que Jesús va a los cielos, y el gozo es algo recurrente en Lucas. Y vemos que es tan necesario. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? Dice que hay gran gozo en el cielo por un pecador
que se arrepiente. Y donde dice, era necesario celebrar y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ahora ha revivido, estaba perdido y lo hemos hallado. Y nosotros como creyentes deberíamos sentir gran gozo al pensar en la frecuencia en que Jesús nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados. Y también nuestro gozo se multiplica cuando escuchamos y vemos que hay personas que buscan a Cristo y que vienen al arrepentimiento. Y debe ser de gran gozo para nosotros. Y el gozo, sin duda, en nuestra vida se va a notar, ¿no? El gozo es notorio. Y cuando la gente ve eso que no puede explicarlo, lo quiere tener. Y una manera de impactar la vida de otros, más que nuestra elocuencia en mostrar el Evangelio, es el gozo en nuestro corazón del perdón que tenemos en Cristo. Y por eso terminan haciendo esto. Dice, terminemos con esto, verso 53. Estaban en el templo alabando, bendiciendo a Dios. Los representantes de Cristo lo bendecirán por sus grandes bendiciones con ellos. Están ahí en el templo bendiciendo continuamente a Dios. Y ¿se acuerda cómo comienza Lucas? Los pastores fueron, vieron a Jesús y ¿qué hicieron? Se fueron alabando y glorificando a Dios. Así que aquí al final, cuando los discípulos ven al Salvador resucitado, ascendiendo a los cielos, se alejan alabando, bendiciendo a Dios. Dios nos ha bendecido con todas las promesas de su palabra, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Comenzamos así la reunión con Efesios 1:3, ¿se acuerdan? Bueno, en la medida en que veamos su gloria, resucitado, ascendido a los cielos, debemos llenarnos de adoración, con gran gozo y agradecimiento a Dios por todas sus misericordias. Amén. Y si aún te faltan estas cosas, bueno, pídele a Dios que te revele en tu corazón cuáles son todas esas bendiciones que necesita tu alma. Búscalo en su palabra y no descanses hasta encontrar ese gozo y esa bendición que lleva a los discípulos, a pesar de que están despidiendo a su maestro, a adorarle y llenarse de gran gozo. ¿Estás respondiendo así? Es mi deseo y es mi oración. Y que puedas ver aquí que la respuesta a la gran bendición que hay en Cristo ha de ser esta. Que tu corazón y tu vida se llenen de gozo y se manifieste en adoración, en bendición y en comprender que ahora tenemos una gran tarea para la cual sí estamos capacitados. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a ver.